Hola, en este video vamos a ver algunas estrategias y herramientas para la realización del trabajo de campo de psicología cognitiva. Como ya sabrán, el objetivo del trabajo de campo es que puedan hacer un acercamiento a cómo se construye el conocimiento en la psicología cognitiva y todos tienen temas diferentes en función de la comisión con la que estén cursando y de los temas propuestos por su ayudante. En este video vamos a ir viendo algunas cuestiones eh, que siempre surgen como interrogantes. Para comenzar, bueno, ¿qué elementos no pueden faltar en el marco teórico? Eh, a mí me gustaría por ahí resumirlo como en tres infaltables que no pueden justamente faltar en el desarrollo del marco teórico. El primero de ellos está relacionado justamente a las conceptualizaciones que vamos a tomar, es decir, definir nuestras variables y los modelos explicativos de cómo vamos a abordar nuestro problema. Eso no significa justamente que tenemos que ir a la antigua Roma para definir la personalidad y buscar el origen de la palabra, del término personalidad y o ansiedad, sino que es suficiente con definir y establecer qué es lo que entendemos por ejemplo, personalidad y desde el modelo teórico que vamos a trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio tenemos que definir bien nuestras variables y el modelo explicativo en el cual nos vamos a basar para ello. El segundo infaltable está relacionado con lo que se denominan los antecedentes. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que estar presentes las investigaciones que abordan el problema, los antecedentes de la investigación que vamos a realizar o que nos vamos a proponer. Debemos ahí describir los resultados más significativos de investigaciones previas y explicaciones de otros autores que han estudiado esto que nosotros nos proponemos trabajar. Por último, es muy importante que esté planteada la justificación de nuestra propuesta. Es decir, tenemos que ser capaces de poder brindar una explicación clara de por qué es importante llevar a cabo el estudio o realizar la propuesta que queremos hacer. Nuestro estudio, nuestra propuesta, responde preguntas sin resolver, actúa o brinda luz en un área de vacancia. El problema no fue abordado aún en determinada población, no se consideró determinado punto de vista. La literatura brinda resultados contradictorios. Bueno, estas tres cuestiones es muy importante que estén en el marco teórico, es decir, el modelo teórico, los supuestos teóricos con los que vamos a trabajar, los antecedentes y finalmente la justificación, es decir, por qué es importante llevar a cabo nuestra propuesta, por qué es importante plantear nuestra idea. Es muy importante que a la hora de construir el marco teórico hagan una revisión de la literatura. La revisión de la literatura consiste justamente en revisar qué es lo que hay hecho. Para eso es muy importante detectar y consultar fuentes de información y obtener bibliografía de referencia. Extraer información que nos va a permitir plantear y definir el proyecto. Es muy importante que puedan, una vez que definen los objetivos y el modelo en el que van a trabajar, algunos conceptos claves, es decir, palabras claves para comenzar a realizar la búsqueda. A veces es muy útil buscar tesauros para ver algunos sinónimos y palabras claves también. Y hay diferentes motores de búsquedas, entre los más utilizados están Google Scholar o Google Académico, Scopus, Dialnet, Medline, PubMed, Redalic, Cielo, Scinet, ERIC, Sciinfo. El más utilizado es Scholar Google, Google Académico, lo pueden encontrar y ahí pueden poner las palabras claves, ya sea en español o en inglés, para buscar información y literatura, fuentes sobre el tema que se están proponiendo investigar. Es muy importante que tengan en cuenta que la búsqueda la pueden hacer en español y en inglés. De repente en inglés van a encontrar mayor cantidad de resultados y quizás las publicaciones tienen más impacto. De todas maneras pueden hacer la búsqueda en escolar en idioma español también. Es muy importante usar buenas referencias. ¿Qué quiere decir esto? Que sean cercanas a nuestro estudio, es decir, que utilicen el mismo modelo teórico en el que vamos a trabajar o que planteen el problema con similares características a lo que nosotros estamos planteando.
es importante que sean semejantes a nuestro estudio, ¿sí? Ya sea que trabajan con poblaciones similares, metodologías similares, porque usan los mismos instrumentos, porque usan el mismo modelo teórico, porque usan la misma población. Y es muy importante que sean de publicaciones recientes. En Google tienen la opción de poner los años de búsqueda, entonces de repente pueden buscar investigaciones, más que nada para los antecedentes, de los últimos 10 años, por ejemplo. Es muy importante que también usen evidencias empíricas, ¿sí? Que se basen en estudios empíricos, es decir, en estudios que hayan puesto en práctica el modelo teórico, que lo hayan puesto a prueba de alguna manera, y no solo artículos teóricos de opinión o reseñas, ¿sí? Es muy importante que trabajen también, al utilizar buenas referencias, con estudios que sean de revistas indexadas, que eso vamos a ir viendo. Porque eso habla del rigor y la calidad del estudio en el que vamos a basar nuestras propuestas. Es muy importante que piensen que no hay una única manera de escribir, no hay una única forma de redactar el marco teórico, pero sí hay algunas sugerencias que podemos hacerles. Primero y principal, bueno, pensar qué es lo que vamos a escribir. La práctica de la escritura científica no es una práctica sencilla, ¿sí? Es muy importante pensar previamente cuál va a ser la estructura del texto, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero plantear? Una buena técnica, o al menos que solemos utilizar, es escribir primero como los subtítulos de nuestro marco teórico, específicamente qué es lo que queremos plantear o algunas cuestiones básicas que sí o sí deberíamos abordar. Esto nos va a permitir seguir un hilo conductor lógico a medida que avanzamos en la redacción. Esto, bueno, también se llama mapeo o índice es importante porque nos permite pensar qué vamos a decir y después ir rellenando, ¿no?, estos apartados en función de lo que vamos leyendo y lo que vamos incorporando en nuestra búsqueda. Es muy importante que cuando escribamos usemos buenas referencias bibliográficas. Estas referencias van a venir a respaldar lo que queremos decir, ¿sí? Las definiciones y las afirmaciones que realicemos en nuestra propuesta tienen que estar respaldadas por evidencia empírica o al menos por postulaciones de otros autores, ¿no? Por ejemplo, la regulación emocional reduce los niveles de estrés. Gross, ¿no? 2014. En este punto, merece especial atención mencionar que no se debe incurrir en plagio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el plagio consiste en robar ideas de otro marco teórico, en omitir la información de dónde sacamos esa información, omitir el autor, es decir, apropiarnos de una idea que no es nuestra. Es muy importante no incurrir en plagio y no conocer o no saber quizás no es un argumento válido para justificarnos. Es importante no plagiar a otros autores, ¿sí? Ahí por ahí, bueno, puse la llamada de atención que, bueno, uno puede verse sometido a juicios académicos si plagia a otros autores, es decir, si no los menciona, no menciona su idea básicamente porque es un adueñarse de la idea de otra persona. Estrategias para eso están el parafrasear, por decirlo de alguna otra manera, ¿sí? Todo lo que, pero fundamentalmente, para evitar el plagio, todo lo que escribamos tiene que ser escrito por nosotros y por nadie más. Esa es la manera de garantizar no incurrir en el plagio, ¿sí? Esto no significa de ninguna manera, como dice la Filmina, que tengan que inventar de nuevo las teorías, que tengan que escribir todo de cero y que no puedan pararse sobre o ampararse en trabajos y autores previos. Pero no deben copiar y pegar textos o oraciones tal cual fueron escritos por los autores originales. Deben usar la paráfrasis, que es volver a decir lo mismo con otras palabras, ¿sí? Por ejemplo, Gross dijo en el 2014, bueno, lo dijo en inglés, no lo escribió en inglés, la aplicación eficiente de mecanismos adaptativos de regulación emocional incrementa los niveles de bienestar. Bueno, una paráfrasis pues puede ser la que está
abajo, ¿no? Según Gross, cuando las personas implementan mecanismos o estrategias para regular sus emociones, su bienestar aumenta. Es decir, acá estamos expresando el mismo contenido, pero con otra estructura sintáctica, ¿sí? Como les decía, ¿qué se considera plagio? La omisión de referencias bibliográficas, reproducir fragmentos tal cual sin hacer referencia al autor original, cortar y pegar, utilizar una idea o razonamiento de un autor sin hacer referencia a este aunque no haya copias ni paráfrasis, utilizar imágenes, datos, métodos sin citar al autor original ni la fuente original, incluso el autoplagio. Entonces, ¿qué otra alternativa? Ya sabemos que una manera para evitar este problema es escribir nosotros todo lo que querramos construir en nuestro marco teórico. Pero también podemos utilizar citas textuales. Las citas textuales, es decir, tal cual, entre comillas, están en desuso, pero se pueden utilizar cuando queremos utilizar una definición, un párrafo, muy significativo con las palabras propias del autor. O si de repente al hacer una paráfrasis estamos cambiando el sentido de una definición muy ejemplar. Es decir, en este caso, si bien están en desuso, se pueden utilizar entre comillas y es muy importante poner el apellido del autor o los autores, el año y la página de donde lo sacamos. Y la definición en concreto va entre paréntesis y va en cursiva. Las revistas en general, las revistas científicas, recomiendan reducirlas al mínimo, ¿no? O incluso eliminarlas. Pero bueno, la verdad es que uno lo puede hacer, puede incluir una cita textual en una definición, como les decía, ejemplar. Bueno, otra de las cuestiones que tienen que tener en cuenta son las normas APA. Las normas APA seguramente ya las han escuchado nombrar, pero bueno, son el estándar elaborado por la Asociación Americana de Psicología, al cual los autores se remiten y utilizan al momento de presentar artículos, libros, tesis y demás textos académicos, y son las que utilizamos en nuestra disciplina, ¿no? Un poco estas normas nos ayudan a poder comunicarnos eficientemente, que la lectura sea fluida y establecer un código común, ¿no? Entonces, de esta manera expresamos las ideas con un mínimo de distracción y máximo de precisión. En las normas APA hay casi directrices para todo, desde la redacción, desde la determinación de la autoría, para evitar el plagio, ver cómo podemos citar, cómo podemos referenciar, incluso ejemplos de cómo podemos hasta referenciar una imagen, una tabla, un video en YouTube o incluso una noticia de un diario digital. Es muy importante que nos basemos en las normas APA. Las últimas normas son la 7ª edición, que con el paso de los años se han ido mejorando, y en general, cuando hablamos de normas APA o de esto de citar a autores, podemos decir que existen dos maneras de citar. Estamos hablando acá del texto, las citas que van en el marco teórico. Unas pueden ser dentro de la redacción del texto, ¿sí? Que son unas citas más bien narrativas, o entre paréntesis, que son las citas parentéticas. Mientras que la primera manera, la cita dentro de la redacción del texto, es decir, aquella narrativa, suele usarse cuando el nombre del autor o la referencia es muy importante. La segunda, la que es la parentética, se usa más para respaldar lo que estoy afirmando, es decir, para mostrar evidencia que respalda lo que estoy diciendo, para mostrar los antecedentes. Por ejemplo, acá tenemos dos casos. Uno dice, bueno, según Gross, la regulación emocional es un importante mecanismo para el bienestar emocional. James Gross, es un autor muy reconocido en el ámbito de la emoción y la regulación emocional. Es un autor de importancia en el área, entonces él de repente es quien afirma este fenómeno, ¿no? Y no nosotros. En cambio, en el segundo caso, dice, es sabido que la regulación emocional es un mecanismo fundamental para el bienestar. Martínez, 1999. Aquí el hecho, ¿no?, de que nos respalde Martínez, Pérez, Zamora, quizás no es tan relevante como James Gross,
sino que esta cita, la de Martínez, nos va a servir para respaldar lo que estamos queriendo decir, ¿sí? Y que el lector o a quien queramos comunicarle esta información pueda ir a buscar estos estudios. Entonces, en este caso, ¿cómo va a ser el formato? Va a ser apellido y año, y va a ir entre paréntesis. Esta es una cita parentética, ¿sí? Esto sí también es importante. Ahí, a ver. Si un autor, si es un solo autor, vamos a indicar su apellido en las citas parentéticas. Por ejemplo, Gross 2014. ¿Sí? Si son dos autores, según las normas APA, va el apellido de los dos autores, Gross y Thompson 2007. En cambio, si son tres autores o más, va el apellido del primer autor seguido de tal, que significa otros. Entonces, en ese caso sería Gross et al. 1999, por ejemplo. Esta es una incorporación de las normas APA que un poco facilita la redacción de citas en el texto, con lo cual facilita la lectura también. Si sabemos que dice Gross et al, es porque eso ya nos indica de que en ese trabajo participaron tres autores o más. Bueno, esto referente a las citas, ¿no? Pero todas estas citas que van en el texto tienen que dirigir al autor y al lector a un listado de referencias que se indican al final del trabajo. Estas referencias bibliográficas se ordenan alfabéticamente. Para aquellos que utilicen Word hay un botón que les permite hacer esto, no hace falta ubicarlas una por una, sino que hay un botón que ordena alfabéticamente a los autores por el apellido del primer autor. Y es muy importante que tengan en cuenta esto, que todo lo que fue citado en el texto tiene que estar referenciado al final del trabajo. No debe haber nada en las referencias que no haya sido citado en el texto, ¿sí? Es decir, que debe haber una equivalencia. Y existen, lógicamente, diferentes tipos de referencias bibliográficas de acuerdo al material utilizado. Las más comunes son artículos de investigación, libros y o capítulos de libros. Y APA tiene formato para estas tres, insisto, desde una canción hasta un video de YouTube o una noticia, un podcast, está referenciado en APA como tenemos que referirnos a él. Acá en este caso, una herramienta que tiene Google, que está muy buena, es, ustedes buscan el autor y van a ver que acá donde dice cita, ¿sí? Hacen clic ahí y la cita ya aparece armada. Acá fíjense que la segunda línea dice APA y ya aparece la cita armada. Entonces de repente pueden copiar y pegar en su documento ya la referencia bibliográfica. Es importante poder chequearlo, pero en general Google cada vez va mejorando y las citas están cada vez más completas. A veces le falta algún número de página o algún volumen, pero en general están completas. Para referenciar un artículo de revista, si es que ustedes tienen que armar la referencia porque no la encuentran en Google Scholar, bueno, primero vamos a poner el apellido del primer autor y las letras de sus nombres, la inicial de su nombre. En este caso, por ejemplo, la primera autora es Canedo, CM, segunda autora Andrés ML, tercer autor Canet Shurik y último autor Rubiales. El año y después del año, que va entre paréntesis, va el título del artículo. ¿Sí? En este caso, el artículo se llama Influencia de las estrategias cognitivas de regulación emocional en el bienestar subjetivo y psicológico en estudiantes universitarios. Luego del título del artículo va el título de la revista. En este caso la revista se llama Liberavit. El volumen y el número, coma, y las páginas que tiene este artículo. Seguido de algo que se llama DOI, que es como el DNI de los artículos digitales. Y si no hay un DOI, en general podemos encontrarnos con un link, o es un link lo que debemos agregar, ¿no? Y de esta manera es como podemos referenciar un artículo de una revista.
científica. Ahora, ¿cómo vamos a referenciar un libro? Un libro que está escrito por completo por los mismos autores o por un autor. En este caso vamos a poner nuevamente el apellido del autor o los autores, sus iniciales, ¿sí? El año, el título, fíjense que acá el título va en cursiva, y la editorial. Entonces, fíjense en el ejemplo que van los apellidos, el año, el título en cursiva y la editorial, que es esta de aquí. Y una diferencia importante es cuando tenemos que citar, o se produce cuando tenemos que citar un capítulo de un libro, porque a veces no todo el libro está escrito por un solo autor, sino que el libro está compuesto de varios capítulos y son uno o dos autores los que compilan ese material. Entonces acá tenemos que citar un capítulo que está dentro de un libro. En este caso vamos a citar el apellido, ¿sí? Y el nombre, año y el título del capítulo con el que estamos trabajando. Y vamos ahí a agregar el nombre de los autores que editan o compilan el libro. Entonces, en este caso, fíjense que acá nos encontramos con el título del capítulo en Christensen, Rechley y Wiley, y acá está el título del libro y las hojas las páginas, perdón, del libro, del capítulo. Y finalmente la editorial. Esto es muy importante porque a veces esto no suele pasar en la psicología cognitiva, que hay varios libros que son escritos por diferentes autores, varios capítulos que son escritos por diferentes autores, y es importante referenciarlos apropiadamente. Para revisar una guía, por ahí para tener una guía pueden usar la página oficial en inglés de APA o la página no oficial en español, que incluso hasta tiene un foro de consultas y brinda diferentes ejemplos de cómo poder citar, insisto, capítulos de libros, revistas, artículos, lo que deseen, está el formato. Y finalmente, bueno, es algo fundamental poder leer lo que uno escribe. Leerlo una y otra vez en voz alta, escucharnos qué es lo que estamos diciendo. ¿Se entiende el problema? ¿Se entiende la propuesta que estamos realizando? ¿Se entiende la necesidad de conducir este estudio, de realizar esta propuesta? ¿La redacción es clara y tiene un sentido? ¿Estos párrafos siguen un formato lógico? Y finalmente, ¿hay una coherencia interna entre los párrafos y apartados? Un consejo es leer y releer en voz alta, leerle a un compañero qué es lo que uno escribió, y de esa manera poder ver si se entiende la idea de lo que quisimos escribir. Bueno, espero que les sea de ayuda este humilde recurso.